Imagina estar al frente de un ejército de 32,000 hombres, enfrentándote a un enemigo colosal y que de repente Dios te ordena reducir tus tropas hasta quedarte solo con 300. Parece una locura, una sentencia de muerte. Pero eso fue exactamente lo que le ocurrió a Gedeón cuando se preparaba para la batalla contra los madianitas. La historia, contada en el libro de Jueces, nos dice que Dios no quería que Israel se atribuyera la victoria a su propio poder. Por eso, redujo el ejército en 2 etapas. Primero, enviando a casa a los que tenían miedo, y luego, seleccionando a los hombres según la forma en que bebían agua del río. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué este método tan extraño? A simple vista parece una prueba de fe, una forma de asegurar que la victoria se debía únicamente a Dios. Sin embargo, hay otra posibilidad fascinante, y si esta no fue solo una prueba espiritual sino una estrategia militar brillante. Muchos han interpretado la selección de los 300 como una señal de obediencia a Dios. Sin embargo, algunos estudiosos han señalado que estos hombres no fueron elegidos al azar, sino que podrían haber sido los mejores combatientes de Israel. La clave está en la forma en que bebieron agua. La Biblia dice que Dios le ordenó a Gedeón observar cómo sus hombres bebían del río. Aquellos que lamieron el agua como perros fueron enviados a casa, mientras que los que tomaron el agua con la mano y la llevaron a la boca fueron seleccionados. ¿Pero qué tiene que ver esto con la guerra? Aquí es donde la teoría se vuelve más interesante. Algunos estrategas militares sugieren que esta no fue una selección aleatoria, sino una prueba de alerta y preparación. Los que se arrodillaron y bebieron con la boca en el agua perdieron completamente la visión de su entorno. Si un enemigo se acercaba, estarían indefensos. En cambio, los que tomaron el agua con la mano se mantuvieron vigilantes, listos para actuar en cualquier momento. Esto significa que Gedeón, sin darse cuenta, había reunido un escuadrón de élite, guerreros con reflejos rápidos, precaución natural y una mentalidad lista para la batalla. ¿Fue Dios quien los eligió por su destreza sin que ellos lo supieran? ¿O fue una forma en que la sabiduría divina guió a Gedeón a formar un grupo de soldados perfectamente preparados para lo que estaba por venir? La batalla que siguió no fue una batalla común. No hubo un choque de espadas masivo, ni una embestida feroz. En cambio, Gedeón y sus 300 hombres usaron un método completamente inesperado: trompetas, antorchas y cántaros rotos. Para entender por qué esto funcionó, hay que conocer un poco sobre las tácticas militares antiguas. En los ejércitos de esa época, solo un pequeño grupo de soldados llevaba trompetas y antorchas. Generalmente, estas eran utilizadas por los comandantes o jefes de batallón para dar órdenes y dirigir a grandes cantidades de soldados. Así que imagina el pánico de los madianitas cuando en la oscuridad de la noche escucharon 300 trompetas sonando al mismo tiempo. Para ellos significaba que cada trompeta representaba un batallón entero. Eso indicaba que un ejército gigantesco los estaba rodeando. Además, los soldados de Gedeón rompieron cántaros de barro, lo que hizo que las luces de sus antorchas parecieran multiplicarse de repente. En el caos y la confusión, los madianitas entraron en pánico, convencidos de que estaban bajo un ataque masivo. ¿Y qué hicieron? En la desesperación, comenzaron a atacarse entre sí. La guerra psicológica funcionó de manera tan efectiva que los enemigos de Israel prácticamente se destruyeron solos. Los 300 hombres de Gedeón ni siquiera necesitaron levantar sus espadas. Unos días antes de la batalla, un soldado madianita tuvo un sueño inquietante. En su visión, un pan de cebada rodaba cuesta abajo y golpeaba el campamento madianita con tanta fuerza que lo destruía por completo. Esta imagen, aunque aparentemente sencilla, era profundamente simbólica. La cebada en la antigüedad era un grano considerado inferior al trigo, más barato y comúnmente asociado con los pobres. Los soldados madianitas, al escuchar que un simple pan de cebada estaba causando estragos en su campamento, debieron sentirse desconcertados. ¿Cómo podía algo tan insignificante representar una amenaza? Sin embargo, cuando otro soldado interpretó el sueño, todo cobró sentido. Este no es otro sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Esta interpretación no solo reconocía a Gedeón como una figura de poder, sino que también implicaba que Dios mismo estaba detrás de él. Y esto en la mentalidad de los madianitas era aterrador. Piensa en lo que significó para estos soldados escuchar que su propio compañero, alguien dentro del campamento, estaba convencido de que ya estaban derrotados antes de que la batalla siquiera comenzara. El miedo se propagó rápidamente, debilitando su moral y llenándolos de incertidumbre. Este detalle es crucial porque demuestra cómo la guerra no siempre se gana con la fuerza bruta, sino con el control del miedo y la percepción.
para cuando Gedeón y sus 300 hombres pusieron en marcha su ataque con trompetas, antorchas y cántaros rotos. Los madianitas ya estaban psicológicamente predispuestos a creer que estaban en gran peligro. Así, cuando en la oscuridad de la noche, escucharon 300 trompetas resonando al unísono y vieron el estallido de cientos de luces en la colina, sus mentes asociaron inmediatamente esto con el sueño profético. El pánico se apoderó de ellos y comenzaron a atacarse entre sí en la confusión. Este sueño no solo sirvió como una advertencia para los madianitas, sino que también fue una señal para Gedeón y su ejército. Fue la confirmación de que Dios ya había preparado el camino para su victoria. Lo más fascinante es que esta estrategia de sembrar miedo en el enemigo antes de la batalla sigue siendo utilizada en conflictos modernos. Los ataques psicológicos, la desinformación y la manipulación del miedo son herramientas poderosas en la guerra. Lo que Gedeón y sus hombres hicieron hace miles de años sigue siendo estudiado hoy en día como un ejemplo magistral de guerra psicológica en su máxima expresión. La victoria de Gedeón no solo fue militar, sino también mental. Ganaron la batalla antes incluso de levantar la espada, porque su enemigo ya estaba vencido por el temor. Y es aquí donde la historia nos deja una gran enseñanza. A veces nuestras mayores batallas no son físicas, sino mentales. El miedo y la inseguridad pueden derrotarnos antes de que siquiera intentemos luchar. Pero cuando confiamos en un propósito mayor, cuando sabemos que el camino ha sido preparado para nosotros, podemos enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que la victoria ya está en marcha. La historia de Gedeón y sus 300 hombres ha sido vista por muchos como una demostración del poder de Dios. Pero también puede ser interpretada como un ejemplo de inteligencia militar excepcional. Dios no solo redujo el ejército para demostrar su poder, sino que permitió que Gedeón reuniera a los guerreros más preparados, y luego, en lugar de un combate tradicional, los llevó a una victoria usando el miedo y la confusión del enemigo en su contra. ¿Fue esto un milagro absoluto o una combinación de estrategia y fe? Tal vez ambas cosas. La historia de Gedeón nos deja una lección poderosa. No siempre la victoria se encuentra en la fuerza bruta, sino en la astucia, la preparación y la disposición de confiar en un plan mayor. Incluso hoy en día, esta batalla sigue siendo estudiada como un caso increíble de guerra psicológica y selección de soldados. Y quizás la lección más grande de todas es que a veces Dios no nos da lo que creemos que necesitamos, como un gran ejército, sino exactamente lo que realmente necesitamos para triunfar. ¿Fue un milagro o una estrategia maestra? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el video.